más de La Tisana. De inmediato recordamos pues, nuestras redes sociales, @LaTisanaGB y @Globovisión. Y justamente hoy, miércoles 22 de marzo, celebramos el Día Mundial del Agua y es por eso que tenemos un invitado bastante especial. Claro que sí, amigo de la casa, Fernando Jáuregui, para conversar sobre este tema, no solamente sobre la celebración, sino los cuidados que es tan importante. Fernando, bienvenido nuevamente a La Tisana. Bueno, gracias por este espacio para el ambiente y para Ecoprácticas, ¿no? No solo amigo de la casa, yo soy el productor independiente más viejo y más antiguo del canal, con 24 años aquí como productor independiente. Fíjate, Ecoprácticas celebra todos los días el Día del Agua porque, como tú dijiste en interín, agua es vida. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a las Naciones Unidas, en el año 2010 se declaró el derecho al agua potable y a la sanitación, o sea, a que todas las aguas servidas del ser humano se dispongan de manera adecuada para no contaminar fuentes de agua ni tierra, un derecho humano. ¿Verdad? En Venezuela, ese derecho a agua en cantidad y calidad no se está cumpliendo. Hay varias razones. Yo voy a empezar de lo más básico. Lo más básico es que estamos destruyendo las fuentes originales de producción de agua, que son selvas y bosques. Muchas de ellas por actividades mineras, agrícolas, de todo tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos matando la gallinita, los huevos de oro, porque estamos acabando con los sitios donde se genera el agua, pues nos queda un pésimo futuro en un momento donde el planeta está sufriendo de problemas de agua y tomando en cuenta que solo el 2% del agua del planeta es agua dulce. El segundo problema, ¿cuál es? La falta de inversión. Eso lo nota cada una de las personas que ve este programa cuando abre el chorro, no le sale agua o cuando le sale un agua que tiene que ser previamente tratada para poder ser consumida por el ser humano. Una anécdota, yo soy un hombre de 70 años, en los años 50, que yo vivía en Catia, jugaba béisbol de chapita en la calle y después en la Caimanera abrías el primer chorro que te encontrabas en un jardín y tomabas agua y no te enfermabas. Hoy en día yo estoy filtrando e hirviendo el agua. El agua de consumo, básicamente. Tenemos países donde esto ocurre, donde sabemos que a través del chorro de la llave se puede beber esa agua sin necesidad de un tratamiento previo. ¿Cómo nosotros podemos hacer para preservar este recurso tan importante desde nuestro espacio? Porque vemos también que se está haciendo un uso inadecuado de él. Bueno, yo empezaría con presionar para que el MINEC siga haciendo lo que tiene que hacer para evitar la destrucción de las selvas allá en el llamado arco minero, que es la fuente. Recordemos que tenemos dos ciudades al borde del Orinoco, que es el segundo río más caudaloso del continente, y se están muriendo de sed porque no hubo inversión. Entonces, ¿qué pasa? Han desaparecido 2 embalses en estos años, no se han creado nuevos embalses. Los embalses que están funcionando no están funcionando a gran capacidad. Eso hace que la calidad de esa agua que estamos recibiendo sea tan pobre. De hecho, el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien, por cierto, ese reportaje lo pueden ver en la página de Ecoprácticas de YouTube, que es youtube.com/ecopráctica, nos habla del gran problema que hay a nivel nacional con la calidad y la cantidad del agua. Fernando, ayer celebrábamos el Día de los Bosques, hoy celebramos el Día del Agua y van de la mano, evidentemente, ¿no? Y también conmemorar esto. Claro, porque no solo es la producción de agua, ahorita en esta crisis climática, los bosques son claves para mitigar mientras buscamos mecanismos para sustituir la energía fósil como el petróleo y el carbón. Entonces, ¿qué pasa? Los bosques no solo producen agua, sino producen oxígeno y hacen lo que se llama captura o secuestro del carbono de todo el petróleo que venimos quemando en la era industrial. Entonces, si nosotros tuviéramos que ponerle un valor a la producción de agua, producción de oxígeno y captura de carbono, no sería rentable la explotación minera de oro. Entonces, como tú decías, van de la mano. Uno no existe sin el otro. También, a ver, aparte, sí. Sí, no, es que me llama muchísimo la atención lo que tú dices, Fernando, porque es una balanza, ¿no? Poner una balanza el peso del ecosistema
o el de la minería. Entonces, ¿qué vale más? Claro, la mayoría de los políticos, independientemente de su signo, izquierda o derecha, oposición o gobierno, quieren dinero a corto plazo. Recordemos que el arco minero se desata justamente en el momento que caen los precios del petróleo. Como nadie hace una contabilidad ambiental de cuánto valen los servicios ambientales, por ejemplo, los miles de litros que se utilizan para socavar las selvas donde se produce el agua, la cantidad de mercurio que contamina el agua, si uno sacara cuentas, el oro sería pérdida, contablemente hablando. Entonces, si a eso le sumamos la biodiversidad, captura de carbono, el potencial turístico que estamos destruyendo, ¿verdad? Porque hay que recordar que las cosas hay que hacerlas de manera sustentable. No es pan para hoy y hambre para mañana. Y el turismo sustentable es una de las muchas fórmulas para generar dinero, inclusive la industria farmacéutica que se alimenta de la biodiversidad del ambiente puede generar más dinero que la industria petrolera. Importante esto destacarlo sumamente. Y aparte, por ejemplo, de la explotación minera que ocurre en el país, ¿qué otros efectos negativos o también problemas tenemos en nuestro país que pudieran estar perjudicando a este importante recurso? Bueno, por ejemplo, los derrames petroleros en el lago de Maracaibo, el vertido de aguas servidas que se hace en el lago de Maracaibo. Entonces resulta que esas aguas servidas, que es la sanitación a la cual, de acuerdo a Naciones Unidas, tenemos derecho, vierten el agua directamente en el lago Maracaibo y de ahí se toma agua, ¿no? Entonces, pues hay que empezar por remediar esas cosas. En primer lugar, la destrucción de las selvas por minería, agricultura, ganadería, y empezar, por ejemplo, a tratar el agua de la servida antes de que lleguen al río, porque lo que hacemos en la ciudad llega a las orillas de playa y terminamos comiendo alimentos contaminados justamente con los desechos de los seres humanos. Sí, eso está ocurriendo. Las aguas servidas, por ejemplo, están en básicamente algunas o la mayoría de las orillas de la costa, y allí, bueno, es donde básicamente es el área de esparcimiento de niños, familias, y eso también es un factor contaminante importante para nuestras playas. Sí, además, fíjate, suena terrible lo que voy a decir, pero nos estamos bañando nuestros propios excrementos. Estamos comiendo nuestros excrementos después que los peces se alimentan, sin contar los plásticos que estamos dejando pasar allí, que genera un problema de microplásticos en el agua. Fernando, y también entendiendo, bueno, es todo lo que nos estás contando, que es evidentemente a gran escala, pero ¿qué puede empezar a hacer la gente desde su casa? Esa es una excelente pregunta, porque hay la responsabilidad individual y la responsabilidad nacional y corporativa, por llamarla de alguna manera. Bueno, empiece por no usar más bolsas de plástico, consígase una bolsa reusable para hacer el mercado, por ejemplo, ¿verdad? Recicle, empiece a separar la basura, que en su condominio, en su barrio, en su consejo comunal, usted logre separar eso y que puedan entonces utilizarlo para hacer nuevos materiales. De hecho, el reciclaje, que es parte de la economía circular, es un buen negocio en muchos países del mundo. Ser crítico con las autoridades que uno elige o las que ya están en el poder, exigirles que cumplan con las normativas ambientales y, en términos generales, bajar la huella ecológica y de carbono. ¿Qué significa? Reusar, reducir y reciclar, pero entonces también ser crítico. Voy a usar un carro para ir a 2 cuadras de acá. Claro. ¿Por qué no camino en bicicleta? Ver cuánto papel gasto, estoy usando ambos lados del papel, dejo cuántas luces prendidas, el chorro del agua. Y en este momento donde tenemos una crisis severa de agua y electricidad, aunque parezca contradictorio, hay que ahorrar las dos. ¿Por qué? Porque entonces ese agua o electricidad que usted malgasta allí en su casa, ¿verdad?, le hace falta a alguien más en la cuadra, en la ciudad o en el país. Entonces, aún con esta escasez de agua, aunque suene contradictorio, hay que seguir ahorrando.
importante esta reflexión, Fernando. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta parte del programa, donde nuestra familia querida de La Tisana pueda encontrar toda la información y pueda encontrar todo esto ampliamente. Yo agradecido y recordándole entonces @ecoprácticas en Twitter, en Instagram, nuestro canal de YouTube que le invitamos a ver y suscribirse y usarlo además en colegios, escuelas, grupos culturales, que es youtube.com/ecoprácticas. Y gracias por el espacio para el ambiente y para Ecoprácticas. No, vale, Fernando, gracias más bien a ti por acompañarnos y brindarnos toda esta información que sin duda es muy valiosa y sobre todo un día como hoy, pero con la conciencia de que hay que celebrarlo y tenerle el cuidado todos los días. Ahora sí, nosotros acá en La Tisana hacemos una breve pausa, pero usted no se despegue porque al regreso seguimos con muchísimo más.